Ministerios Evangelísticos Visión de Fe te da la bienvenida a su programa Consejo, Verdades Bíblicas, con el pastor licenciado Luis Alberto Palacios. Un programa de bendición para tu vida espiritual. Proverbios capítulo 4, hermanitos amados. Proverbios 4. Hoy finalizamos la serie Desatando. Creo que nos dejó una enseñanza muy especial esta palabra. Hoy finalizamos con el tema Desatando los pies. Venimos de arriba hacia abajo, así como desciende la unción, ¿verdad? Desde la cabeza hasta los pies. Proverbios 4, versos 26 y 27. Dice la palabra eterna del Señor: examina la senda de tus pies, y todos tus caminos sean ordenados. No te apartes a derecha ni a izquierda. Aparta tu pie del mal. El Señor nos bendiga, hermanos, a través de su palabra. En estos dos versículos encontramos una exhortación divina, por supuesto, toda palabra es inspirada por Dios, que nos insta a que examinemos la senda de nuestros pies, fijándonos cómo y dónde estamos caminando. Porque si uno considera el destino de su camino, de su trayectoria actual, entonces va a promovernos a llevar una vida más sabia. Cuando reflexionamos cuidadosamente hacia dónde nos dirigimos, esto nos ayuda a establecer, llamémoslo así, una sabia dirección. Y nos ayuda, nos motiva a no desviarnos, como dice aquí la palabra, a la derecha ni a la izquierda, para que nuestros pies caminen siempre por la senda divina y nuestro andar sea de rectitud. Necesitamos examinar el resultado de nuestra conducta. En la vida uno se da cuenta, hermano, de los errores que ha cometido. ¿Quién no ha cometido errores caminando en esta tierra? Somos entes de debilidad, somos humanos y cometemos errores, pero es de sabios examinar la senda transitada y ver qué nos dejó provecho y qué nos trajo complejidad en la vida. Porque de esa manera uno va evaluando lo que conviene y lo que no conviene. Y por supuesto que el Espíritu Santo juega un papel preponderante, porque muchas personas que no tienen el Espíritu tropiezan 1, 2, 3, 4, 5 veces y siguen tropezando, porque no tienen al Espíritu Santo que les guíe. Pero el Espíritu Santo hace un trabajo tan fabuloso, tan maravilloso, porque el Espíritu viene y redarguye nuestra conciencia, hermanos. Y cuando la conciencia es redarguida por el Espíritu, aprendemos sabiduría, alcanzamos sabiduría. Ya nos da el Espíritu pautas y lineamientos para que podamos transitar sabiamente la vida sin tener temor al tropiezo. Porque entonces ya no caminamos, hermano, con la luz ni siquiera de nuestra prudencia. Porque yo le he repetido en otras ocasiones que la prudencia humana no alcanza y no basta para poder caminar bien delante de Dios. La única manera de caminar correctamente delante del Señor es tomándonos de la mano del bendito Espíritu Santo, para que Él nos muestre el camino, para que Él nos enseñe la ruta en la cual tenemos que transitar para ser agradables delante del bendito Señor y Padre. Aleluya, démosle gloria al bendito Dios. Y por eso, hermano, a mí me parece de suma importancia el hablar de desatar los pies. Los pies son figura del alma, eso lo he enseñado ya muchas veces, ¿verdad? Que cuando hablamos de pies tenemos que relacionarlo de una manera figurativa con nuestra alma y pedirle al Señor que nuestros pies sean ministrados por el Espíritu Santo para que puedan ser calzados, por ejemplo, con el apresto del Evangelio. Por eso es que dice la palabra: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz.
Está refiriéndose tal vez no tanto en sentido físico, sino en sentido espiritual, ¿verdad? Porque hay conductas, hermano, que son agradables a Dios, sobre todo cuando uno es mensajero del evangelio, cuando uno es pregonero de justicia, y hay que mantenerse en esa dimensión para que el enemigo no venga y atrofie nuestros pies, poniéndole enfermedad. Acompáñeme por favor al segundo libro de las Crónicas, capítulo 16. Segundo libro de Crónicas, capítulo 16. Vamos a leer los versículos 12 y 13, por favor. Amén. Oiga lo que dice la palabra. Y en el año 39 de su reinado, Asa enfermó de sus pies. Y aún en su enfermedad, oiga esto, y aún en su enfermedad no buscó a Jehová, sino a los médicos. Esa palabra es tremenda, hermanos. Y durmió Asa con sus padres y murió en el año 41 de su reinado. Preste atención a lo que dice la Biblia. En el año 39 de ser rey, Asa enfermó de sus pies. Y dice acá que ni aún en su enfermedad, o sea que este hombre no buscaba a Dios, y ni aún en su enfermedad, dice, buscó a Jehová, sino que buscó a los médicos. ¿Y cuál fue el resultado? Que se murió, porque no le pudieron curar los pies. Mire qué tremendo. El creyente que se enferma de los pies y no busca la sanidad en Dios, corre el riesgo de morir. Tal vez no físicamente, aunque sí puede ocurrir, ¿verdad? Pero en sentido espiritual sí. Porque cuando uno tiene enfermo los pies, cuando uno sabe que hay conductas que no agradan al Señor, hay que correr para buscar ayuda. Hermano, con conductas torcidas no se puede agradar a Dios. El salmista David se torció en un momento de su vida. Cayó en un pecado grosero, o en pecados en plural, hermano, porque uno llevó a otro. Y cuando David se dio cuenta, estaba hundido en el pozo y en el abismo de la desesperación, y de ahí no podía salir. Pero clamó al Señor, invocó a Jehová. Cuando estaba tal vez en lo más profundo, cuando descendió a lo más bajo, se acordó David del Dios bendito al cual siempre exaltaba y adoraba con todas sus fuerzas, y clamó desde lo más profundo, sabiendo que si no clamaba se moría en el pozo. Y el salmista dice, y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Y luego dice, puso mis pies sobre la peña y enderezó mis pasos, porque los pasos estaban torcidos, porque sus pies no estaban en orden, pero Dios lo hizo sacar de ese pozo, de ese abismo de desesperación, y por eso es que no se murió, hermano. Entonces Dios ciertamente dejó médicos para tratar las enfermedades del cuerpo, pero no tenemos que descuidar tampoco las enfermedades del alma y del espíritu, porque esas solamente el Señor Dios Todopoderoso las puede sanar. Asa puso su confianza en los médicos, y fíjese que me sorprendió esto, pero el nombre Asa en el hebreo significa médico. Ese es el significado del nombre Asa, médico. O sea que probablemente él estudió medicina, y por eso la razón lo llevó a confiar más en los recursos de la tierra que en los recursos del cielo. Fíjese, hermano, y no quiero atrofiar tampoco su credo con esto, ni quiero matar vacas sagradas esta mañana, pero yo sí tengo conflicto para ir con los médicos. No me gusta, porque eso me martiriza mi alma como pastor. Le digo a mi esposa, yo predico con Dios de sanidad, yo voy a correr a los médicos. Me cuesta, hermano. Yo voy con un médico cuando ya realmente me estoy muriendo. Caso contrario, yo espero en Jehová, y muchas veces me ha sanado el Señor. Ha hecho milagros, o me dice que tengo que tomar. Le digo a mi esposa, ¿para qué vas a ir a regalar dinero? Y le digo, toma esto, tenés que tomar porque eso tenés. No, mejor yo voy con, vamos pues. Y después le digo, ¿qué te dijeron? Lo que te dije yo. Sí, eso. Ya viste pues. Pero bueno, ya fuiste a regalar tu dinero, está bueno. ¿Verdad? Porque la fe tiene que actuar, hermano. Asa
confió en los médicos. Y mire, no le digo que no busque a los médicos. No, hay un equilibrio. Pero si su fe es grande, usted no necesita buscar médicos, porque tiene al médico de médicos, a Jehová Rafa, que es poderoso para sanar y para restaurar el cuerpo necesitado, aleluya, para quitar todo mal que esté estorbando su cuerpo físico. Él es poderoso para hacerlo. Pero Asa, hermano, no confió en el Señor, y dice la Biblia acá que era de Judá, pertenecía a la tribu de donde proviene la salvación del Señor. Había dado alivio a otros en su caminar, en sus enfermedades, pero al final de sus días se enfermó y le costó la vida, porque algo pasó en el caminar de Asa que le perturbó la fe y ya no fue capaz de ver a Dios. Hermano, qué penoso y triste es cuando alguien aparta su mirada de Dios, por la razón que sea. Pero es trágico apartar la mirada de Dios. La Biblia dice, los que se apartan de ti serán destruidos. Eso dice la palabra. Porque, hermanos, cerca del Señor tenemos todo y lejos de Dios no tenemos nada. Porque Él es el todo de nuestra existencia, hermano. Cuando estamos en Él, estamos confiados, estamos seguros, porque Él es nuestro escondedero, Él es nuestro refugio, Él es nuestro escudo, Él es nuestra paz. Pero lejos del Señor, estamos expuestos a la enfermedad y también a la muerte, como ocurrió con este hombre. A mí me impacta el orden que describe la palabra. Enfermó en el año 39 de su reinado, se enfermó de los pies y en su enfermedad no buscó a Jehová, sino que prefirió buscar a los médicos y se murió. Eso dice la Biblia. Entonces mire la importancia de poner la confianza en el Señor, para que Él sane las enfermedades del cuerpo, pero básicamente las enfermedades del alma. Bueno, pero hablemos de los pies dañados. Segundo libro de Samuel, por favor. Vamos a ver. Segundo libro de Samuel, capítulo 4, versículo 4. Y Jonatán, hijo de Saúl, tenía un hijo lisiado de los pies. Así lo dice, ¿verdad? Textualmente. Tenía 5 años de edad cuando la noticia de la muerte de Saúl y de Jonatán llegó a Jezreel, y su nodriza le tomó y huyó. Y sucedió que cuando ella huía, apresuradamente se le cayó el niño y quedó cojo. Su nombre era Mefiboset. Eso tiene una figura. Hay que tener mucho cuidado, hermano, con aquellos que son tiernos en la fe, aquellos que comienzan su caminar en el evangelio, y ser en cierta manera una buena nodriza, ¿verdad? Un cuidador responsable de esas almas, hermano, porque un tropiezo puede hacerlos caer. Y me llama la atención que tenía 5 años el niño. El 5 es número de gracia. O sea que uno puede hacer caer de la gracia a alguien con una conducta errada y dejarlo dañado para toda la vida. Para toda la vida. Hay experiencias, hermano, que uno no olvida, que dejan marcado el corazón cuando uno comienza a caminar en el evangelio. Porque ocurre lo mismo que ocurre en el crecimiento natural, llamémosle así, que hasta los psicólogos recomiendan el cuidado o los cuidados específicos que hay que tener con la criatura. Porque lo que se siembra en un niño de 1 a 9 años, si no recuerdo mal, eso lo deja marcado para toda la vida. Después ya no hay vuelta de hoja. Es el tiempo en el que el niño requiere cuidado, requiere atención, requiere cariño. Y por eso, hermano, me sorprende ver cómo la generación de este tiempo está siendo descuidada. Y miramos videos ahí instructivos que tratan de hacer conciencia a la gente, porque ahí está el niño alando el pantalón del papá y el papá con el teléfono no le presta ni atención. Va con la mamá, tampoco le da la comida y en lugar de colocarse en la boca se la pone en las orejas, ¿verdad? Porque está ocupadísima en el celular. Hermano, eso va a causar un daño terrible a corto plazo, porque vamos a encontrarnos, escúcheme bien, con una generación deshumanizada. Y yo sé que detrás de eso está el diablo, porque esa va a ser la generación del anticristo. Una generación que no despertó amor,
una generación que no recibió y por lo tanto está estéril y carente de dar amor y va a ser presa fácil del enemigo. Nosotros tenemos que mantener a toda costa los principios y valores que la palabra enseña. Y tenemos que recalcarlos, tenemos que enseñarlos como dice la palabra. Estas palabras estarán sobre tu corazón y las enseñarás a tus hijos cuando estés en la casa, cuando vayas por el camino, cuando vayas por el campo. En otras palabras, en todo lugar hay que predicar a Cristo y no cansarnos, hermano, de anunciar los principios y las verdades que la palabra establece. Porque la generación está pasando por un proceso terrible de deshumanización. Y eso los va a dejar lisiados para el resto de la vida. Eso le pasó a Mefiboset. Sus pies quedaron dañados, hermano, desde los 5 años. Y la vida del hombre estaba marcada para ser una vida de sinsabores, una vida de tristezas. Pero David, que es figura del Señor Jesucristo, tuvo misericordia. Cuando llegó al trono por amor a su amigo Jonatán, a quien amaba de una manera tan especial, una amistad estrecha, una amistad verdadera, hermano, una amistad especial. Y cuando estaba en el trono, David dijo, ¿habrá alguien de la descendencia de Saúl? ¿Habrá alguien de la descendencia de Jonatán que haya quedado a quien yo le pueda hacer misericordia? Y le dijeron, sí, hay un jovencito llamado Mefiboset, pero está dañado de sus pies. Y lo mandó a llamar David. Y cuando lo tuvo de frente, hermano, lo bendijo, le dio tierras, le restituyó tierras. Y dijo algo fabuloso: Mefiboset se sentará conmigo todos los días de su vida en la mesa del rey. Mire qué privilegio más grande y especial. Pero el punto es que hay que cuidar los pies de los que comienzan a transitar en el evangelio. Porque las heridas que se puedan hacer en esa etapa casi son irreversibles. Yo diría que solo el Espíritu Santo las puede corregir. Amén, hermanos. De repente alguien también a su temprana edad pasó por experiencias amargas que no ha podido olvidar, que le dejaron marcada la vida. Hay mucha gente que es reservada y no cuenta, hermano, las batallas que ha pasado. Muchos sufren en silencio, pero sí tienen las reminiscencias de una mala experiencia, de una experiencia traumática, violenta, sexual, qué sé yo, de qué tipo, pero dejaron marcado el corazón. Ahora la buena noticia es que el Espíritu Santo es especialista en corregir las enfermedades de los pies y sanar el alma, sanar el corazón, vendar las heridas, renovar el pensamiento para que podamos avanzar como Dios nos quiere que avancemos, en plena libertad, porque el Señor nos llamó para que seamos libres en el Espíritu. Aleluya. Démosle gloria al bendito Señor. Alabado sea su nombre. Gloria a Dios. Aleluya. Nehemías capítulo 9, por favor. Vamos a ir un poquito rápido. Es mucho lo que tengo que compartirle. Nehemías 9 y verso 21. Habla de la experiencia de cuidado que Dios tuvo con su pueblo en el desierto. Dice, y lo sustentaste 40 años en el desierto. De ninguna cosa tuvieron necesidad. Oiga eso. De ninguna cosa tuvieron necesidad. ¿Dónde estaba el pueblo de Israel? En el desierto. Y dice que de ninguna cosa tuvieron necesidad. Oiga esa declaración. Hermano, en el desierto no hay nada. Por eso es desierto, ¿eh? Ahí no hay nada. Solo serpientes y escorpiones nada más. Chacales, animales feroces. Pero dice la palabra, de ninguna cosa tuvieron necesidad. ¿Por qué? Porque Dios los sustentó durante 40 años. Dice que sus ropas no se envejecieron, ni se hincharon sus pies. Pónganse a pensar eso. 40 años ante las inclemencias del desierto y su ropa no se envejeció. Eran chiquitos, ¿ah? Los israelitas, y fueron creciendo y la ropa no se envejecía. Imagínense que le crezca la ropa así como le crece la barriga a usted. Y la ropa intacta, hermano. Y dice que los pies no se les hincharon. Ahí está otro síndrome.
el síndrome de los pies hinchados. Son aquellos que han dejado de depender de Dios totalmente y dependen de sí mismos. No dependen de Dios. Han aprendido a confiar en su propia prudencia y sus cualidades al caminar en el Evangelio, y confían en eso, en su buen testimonio, ponen la mirada en sí mismos. Esas son personas que los pies se les hincharon, porque uno tiene que depender siempre del Señor, totalmente. Saber que estamos en las manos de Dios y que todo lo bueno que aparece en nuestra vida y también lo malo va a ser con permisión divina. Porque a veces cuesta mucho entender eso, ¿verdad? Porque uno acepta lo bueno de Dios. Qué lindo es recibir lo bueno de Dios. ¿Cuántos se alegran cuando reciben cosas buenas de Dios? ¿Y cuando Dios permite lo malo? Porque yo entiendo que para que venga algo malo a nuestra vida, Dios lo tiene que permitir. ¿Por qué lo permitirá Dios? ¿Qué querrá enseñarnos el Señor, hermano? Uno tiene que ser muy consciente de eso. Algo quiere Dios enseñarnos. Y por eso permite que pasemos por el valle de sombra de muerte en ocasiones, ¿verdad? Pero ahí está el Señor, siempre cuidadoso, hermano, insuflando espíritu de vida a través de su vara y su cayado. Pero lo que Él quiere es que seamos dependientes de Él. Porque uno puede llegar a un punto, hermano, en el que uno confíe en sus capacidades, en sus propias fuerzas humanas. Y por eso Dios a veces nos quiebra la fuerza, para que entendamos que nosotros dependemos de Él. Y que separados de Él, nada podemos hacer. Pero si los pies se hinchan, comienza la confianza en uno mismo, hermano. Hay gente y a veces hay gente que se ufana no de cosas malas, sino de cosas buenas. Hay gente que se ufana de su buen testimonio, de su rectitud delante del Señor. Y hay gente que es clara para hablar. Yo recuerdo a un hermano pastor que está en Nicaragua, que es mi gran amigo, que Dios bendiga, a mi hermano Álvaro Cabrera. Y me preguntaba, en una ocasión platicando en la casa, me dice: Luisito, ¿y vos tuviste problemas con el vicio, con el licor? Pues yo sí, me tomaba unos traguitos. Me digo, yo sí era borracho. Claro, ¿verdad? Para hablar. Directo. Porque uno tiene que, mire, hermano, a veces a mí me impresiona porque la gente a veces estereotipa tanto las cosas, ¿verdad? Métase con Dios. Métase con Dios. Usted le va a servir al Señor. Métase de cabeza. Y hasta yo lo he dicho. Hermano, límpiese. Pero fíjese que Dios a mí no me amó así. ¿Sabe? El día que a mí me confirmaron, ya me habían profetizado pastorado a los 13 años. Yo recibí una profecía apostólica, hermano, que había sido apartado desde el vientre para ser pastor. Y a mi hermano le dijeron que había sido apartado desde el vientre para ser ministro de alabanza. Esa es la realidad. Eso nos profetizaron. Bueno, entonces me profetizaron, pasó el tiempo y después, hermano, me confirmó un hermano. Hermano, Dios me muestra un callado. Usted tiene un llamado pastoral. Pero ¿sabe en qué momento me dijo eso? Un día después de una serenata. En la serenata yo pasé bebiendo toda la noche. Estaba de goma. Y así me confirmó Dios el pastorado. Yo temblaba, no el impacto del llamado, sino de la goma. Y me dijo: Dios me muestra un callado pastoral. Es que cuando Dios te propone llamarte, te llama, como quiera que estés. Y a mí me dio risa conmigo el pastor. Le dije: ay, hermano, si usted supiera de dónde vengo, pues no sé dónde viene, pero Dios sí me está mostrando que usted tiene un llamado pastoral. Es que dice que aunque nosotros seamos infieles, Dios permanece siempre fiel. Aleluya. Dele fuerte las palmas al Señor. Entonces, ¿cómo confiar en la propia prudencia? Si una vez sabe que no tiene ni prudencia humana. Pero cuando comienza ese bendito apego al Señor y esa santa necesidad de depender de Dios, las cosas cambian, hermano. Por eso, mire, venga lo que venga a su vida, no se mueva del propósito de Dios, porque Satanás, que el Señor lo reprenda, lo que busca, lo que pretende es que nos movamos del propósito y comienza a hacer tantas cosas para que nosotros cambiemos, hermano, nuestra forma de ser delante del Señor.
Pero cuando uno ve las luchas y las pruebas, tiene que meterse más con Dios y estar más cerca del Señor, porque de Él viene nuestra salvación, de Él viene nuestro auxilio, de Él viene el confort para nuestra alma. Pero si nos salimos del propósito, en primer lugar, eso es lo que busca el diablo. Porque un pueblo fuera del propósito de Dios ya está derrotado, ya está vencido, ya no es funcional. El pecado capital en el evangelio es salirse del propósito de Dios. Ya les di el ejemplo, no sé qué día de estos, que hablé sobre Jonás, ¿ah? Que Jonás no cayó en un pecado de inmoralidad sexual. No, lo único que hizo fue irse a otro lado, no a donde Dios le dijo. Le dijo Dios, vas a ir a Nínive y vas a predicarles arrepentimiento porque los voy a destruir. Ah, no, dijo el Señor, yo no voy, y se fue para Tarsis. ¿Qué de malo hay en eso? Que Dios le diga, bueno, vas a ir a predicar a Quetzaltenango y usted diga, no, yo me voy a ir a Totonicapán. ¿Qué de malo? Si solo es un cambio de ruta. ¿Y Jonás tuvo que pasar por un proceso de muerte? Yo no creo que Jonás haya estado vivo dentro del vientre del pez 3 días debajo del mar. No, ese hombre se murió. A Jonás lo tuvieron que resucitar, hermano. ¿Por qué? Porque se salió del propósito. En lugar de ir a pregonar arrepentimiento, él se fue de vacaciones a otro lugar. Mire qué fácil cayó y tropezó, sin hundirse en vicios, sin hundirse en inmoralidades. Solo se salió del propósito. Y Dios lo tuvo que matar para enderezar sus veredas. Entonces uno tiene que tener el cuidado de mantenerse siempre en el propósito de Dios. Suplicarle al Espíritu Santo, hermano, que no nos permita apartarnos ni a derecha ni a izquierda. Que con todo y nuestros conflictos, aunque tampoco quiero plantear la idea de un Dios que es alcahuete, como pasa hoy con las prédicas actuales de la supergracia, ¿verdad? No importa cómo te encuentres, Dios así te ama. Eres alcohólico, así te ama Dios. Eres drogadicto, así te ama el Señor. Así tal cual, así como eres, así te ama. No, 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 no. Dios nos ama a pesar de lo que somos, que es diferente. Porque decir Dios te ama de esta manera es aceptar muchas cosas. Dios no es así, por lo menos el que yo conozco. ¿Nos ama a pesar de lo que somos? Sí. Pero hay un momento en el que tenemos que cambiar, hermano. Para el Señor, ¿cuántos dicen amén? Porque Dios es grande en misericordia, ¿verdad? Pero tenemos que experimentar el cambio. Gloria al Señor. Aleluya. Salmo 73, por favor. Salmo 73, versículos del 1 en adelante. Gloria a Dios. Ciertamente bueno es Dios a Israel, a los limpios de corazón. En cuanto a mí, dice Asaf, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. Dice el verso 4, porque no hay dolores en su muerte, antes su fortaleza está entera. Son aquellos que caminan sobre la envidia y por obtener lo que otros tienen, hacen lo que sea y resbalan y caen en el lazo del maligno. Pero fíjese que me impacta mucho esto. En cuanto a mí, casi se deslizaron mis pies. Por poco resbalaron mis pasos, porque tuve envidia de los insensatos, viendo la prosperidad de los impíos. El impío no es un inconverso, hermano. El impío es uno que antes fue pío y después se volvió impío. Amén. Fue uno que cayó de la piedad. Y Asaf comenzó a ver que aquel tropezaba y caía, aquel otro también tropezaba y caía, y todo le salía bien. ¿Nunca ha pasado usted ese martirio en su mente? Decir tanto que busco a Dios y me llueve sobre mojado. Y aquel que anda más perdido que el hijo de la Llorona, que no aparece ni el 10 de mayo, y a ese no le pasa nada. Y comienza el corazón como a quererse perturbar, como Asaf, que llegó a decir, en vano he guardado mi corazón. ¿De qué sirve? Dijo Asaf, ¿de qué me sirve? Si el impío no pasa dolores, no pasa sufrimientos, todo lo que quiere y lo que desea lo obtiene con creces. Yo que busco a Dios, yo que me someto, que me humillo, no tengo nada. Entonces tuvo que entrar al santuario, dice, y tuvo que orar.
Y cuando estaba orando, el Señor le trajo visión y le mostró el final. Ay, Dios, hermano. Cuando Asaf vio el final de ellos, se espantó y dijo: Señor, fuera de ti no quiero nada. No me interesa, Señor, nada fuera de ti. Porque vio el final de ellos, hermano. Pero mientras tanto, los pies que resbalan son aquellos que comienzan a vivir sustentados en la vida de otro. Usted tiene que vivir sustentado en su propia vida. Que no le preocupe ni lo bueno que hacen los demás y que no le preocupe lo malo que hacen los demás. Porque al fin y al cabo este evangelio es individual. Este evangelio es de responsabilidad personal. Cada uno va a tener que entregar cuentas de lo que hizo mientras estuvo en el cuerpo, sea bueno o sea malo, pero va a ser individual. Porque si uno comienza a vivir la vida de los demás, ay Dios, hermano, en primer lugar, que es desesperante, ¿verdad? Pero Dios nos invita a que nosotros nos examinemos a nosotros mismos y que podamos tener, hermano, un control interno, ¿verdad? Cada día, donde el Espíritu Santo nos muestre las cosas que estamos haciendo bien o de repente las cosas que estamos haciendo mal, pero que no vaya a surgir en nosotros ese sentimiento de envidia como el que surgió en el corazón de Asaf. Él dice textualmente: tuve envidia de los insensatos viendo la prosperidad. Dijo: ¿cómo prosperan y son impíos? Y yo busco a Dios y no tengo nada. Hay que tener cuidado con eso, hermanos, porque aquí tenemos en la palabra, tenemos el antecedente de cómo Satanás puede trabajar la mente para hacernos tropezar y para hacernos caer. Pero si nos mantenemos, hermano, como se mantuvo Asaf, orando, buscando, el Espíritu Santo va a venir y va a aclarar nuestro pensamiento y nos va a mostrar su propósito, y entonces vamos a caminar confiados y seguros, porque sabemos que dependemos de Dios y no de los hombres. ¿Cuántos dicen amén? Y qué lindo es refugiarse en Dios, ¿verdad? Porque Él, hermano, no se duerme ni se adormece. Él siempre cuida de nosotros. Aleluya. Dele fuerte las palmas al bendito Señor. Proverbios capítulo 6. Versículos 12 en adelante. Este pasaje es tremendo, hermanos. Proverbios 6, 12 en adelante. Habla de los pies que se arrastran. Y dice: el hombre malo, el hombre depravado, anda con perversidad de boca. Oiga esto: guiña con sus ojos, habla con sus pies, hace señas con sus dedos. Perversidades hay en su corazón, continuamente trama el mal y siembra discordia. En la versión de Jerusalén dice: hace señales con sus pies. Por eso que habla de pies que se arrastran, porque dejan una huella, dejan una marca. Y lo que está mostrando es las conductas, hermano, que dejan precedentes o que dejan antecedentes, pero antecedentes de maldad. Uno tiene que cuidarse de no dejar ese tipo de precedentes en la vida, porque son marcas, hermano, que son indelebles, ¿verdad? Que muchas veces no se pueden borrar. Hay que pedir al Espíritu que nos permita tener conductas que sean de bendición, que sean de edificación para el pueblo, y no conductas de pies arrastrados. Si usted toma a alguien de los brazos y lo comienza a arrastrar, los pies van dejando una huella. Pues esa es más o menos la idea que transmite la versión de Jerusalén cuando dice: hacen señales con sus pies. Están dejando huella las conductas que tengamos en el evangelio. Y hay que pedirle al Espíritu Santo, hermano, que Él nos dicte las normas de moralidad cristiana que debemos vivir, que Él nos enseñe cómo debemos transitar en la vida. Cuando uno camina bajo la luz del Espíritu Santo, no se extravía, hermano. No se pierde, porque Él es el que nos muestra el camino y es el que va dirigiendo también las entrañas nuestras, para que lo que hagamos sea algo que deje huellas en sentido positivo, que digamos como Pablo: imitadme a mí en lo que yo imito a Cristo. Qué bueno eso, ¿verdad? Imíteme a mí en lo que yo imito a Cristo, porque eso sí es digno de imitar. Entonces ahí los pies van dejando una huella positiva, van dejando una huella de ejemplo, van dejando una huella que vale la pena imitar.
Caso contrario, mejor desechar las malas conductas, hermano, y desechar todo aquello que promueve al mal. Aquí habla del hombre malo, del hombre depravado, del que anda con perversidad de boca, que guiña con sus ojos y habla con sus pies y hace señas con sus dedos. Perversidades hay en su corazón, continuamente trama el mal y siembra discordia. Y mire, hermano, cómo es la palabra de recta, porque aquí habla de personas malvadas, ¿verdad? Ya dio el perfil ahí. Habla con sus pies y hace señas con sus dedos. Hoy hay grupos antisociales que se mueven solo con señas. Eso es lo que dice la Biblia. Mire cómo la palabra se anticipa a toda conducta social, hermano. Si de eso de las maras, eso no es algo nuevo. Aquí la palabra nos advierte de eso y básicamente recomienda que cuidemos nuestros pies para que no dejemos huellas, repito, negativas, sino que dejemos huellas que sirvan de ejemplo para otros que están transitando en el Evangelio. Aquí mismo, Proverbios 6, verso 28, por favor. ¿Andará el hombre sobre brasas sin que se quemen sus pies? Así el que entrare a la esposa de su prójimo no será sin culpa cualquiera que la tocare. Esas son áreas de tipo sexual que pueden cautivar, hermano. Y lo que está diciendo es que el que se para sobre brasas va a resultar quemado. No existe un pecado de inmoralidad que no deje o que no traiga una consecuencia delante de Dios. Por eso los pies quemados tienen que ver con áreas de tipo sexual. Siempre que usted lee un contexto de pecado que se relacione con el fuego, está hablando de inmoralidad. Está hablando que guardemos los pies, sobre todo, hermano, en los tiempos que estamos viviendo, que son tiempos de libertinaje moral. Ahora, hermano, hay tantos pensamientos que preocupan. Ahora da tristeza ver cómo los principios morales han decaído. Y ahora, si usted se da cuenta, en los programas más populares, entre comillas, de la televisión, por ejemplo, en los programas más populares, ahora ya son, ¿cómo es la palabra? Inclusivos, ¿verdad? Ese es el término. Y ahora mira usted en los programas populares a un hombre, a una mujer, y a uno que ni es hombre ni es mujer. Ahí está el representativo, para que digan que la sociedad es justa. Qué desgracia, ¿verdad? Yo no sé cuánto tiempo nuestra Constitución se mantenga incólume, pero no se va a mantener. Eso se va a quebrar en cualquier momento. Y las cosas van a cambiar, hermano. Y aún los ministros vamos a ser probados. Yo de mi parte voy a seguir predicando como predico, aunque resulte en el bote, ¿verdad? Porque hay que mantener la verdad. ¿Pero cuánto tiempo va a durar eso? Hay que estar preparados. Amén. Porque las brasas que queman los pies, Satanás las ha propagado, hermano. Hay un espíritu jezabelita que Apocalipsis advierte que para el último tiempo va a estar trabajando. Yo creo que esa operación jezabelita ya está atacando la iglesia. Hay que mantenerse en oración profunda. Hay que mantenerse meditando en la palabra para que Dios guarde nuestros pies y para que el Espíritu Santo nos cubra y que no resultemos con pies quemados, hermano. Porque eso traería consecuencias que son letales. Por eso dice acá, ¿andará el hombre sobre brasas sin que se quemen sus pies? No, el que se para sobre brasas se va a quemar. O sea, va a haber una consecuencia. Eso es lo que la palabra nos enseña acá. Amén, hermanos amados. Proverbios capítulo 7. Solo avancemos un capítulo nada más. Capítulo 7 y versículo 9. Vamos a ver. Al atardecer, ya que anochecía en la oscuridad y tinieblas de la noche, ya que una mujer le sale al encuentro, con atavío de ramera y astuta de corazón, alborotadora y rencillosa. Sus pies no pueden estar en casa,
Unas veces está afuera, otras veces en las plazas, acechando por todas las esquinas. Yo a esto le llamo el síndrome de los pies vagos. Y son aquellos que son llevados por la lascivia. Habla de una conducta provocativa, hermano, que despierta pasiones de tipo sexual y deseos, aunque no se consuma un pecado físico, pero son promotores de lascivia, de deseos desordenados. Porque mire, recordemos que en esta gracia bendita que estamos, aquí no se juzgan los actos, aquí se juzgan las intenciones. ¿Aló, hermanos? Aquí no se juzgan los actos, aquí se juzgan las intenciones, lo que pensamos. Por eso también la Biblia recomienda tanto el decoro para vestir, ¿verdad? En la mujer y también en el hombre, hermano. Porque ahora no solo se le habla a la mujer, también al varón. Hay que tener decoro para vestir y que la forma de vestir no sea provocativa para que no despierte lascivia, deseos torcidos, digámosle así, en el corazón. Porque cuando hay conductas que provocan pasiones, hermano, es una fuerza motora que proviene del enemigo y que trata de atrapar el alma del varón o de la mujer. Y nosotros como cristianos tenemos que suplicarle al Espíritu Santo que nuestras conductas sean rectas, como leímos al principio, que guardemos nuestros pasos, que cuidemos nuestro caminar, que tratemos la manera de crear un ambiente, hermano, donde tengamos salud espiritual y también una salud mental, para que no se esté divagando, que no se esté luchando con pensamientos que sean manejados por el enemigo y que desencadenen en un pecado de inmoralidad, ¿verdad? Porque todo pecado de inmoralidad comienza con la mente. Es un ataque, un golpeteo al cerebro, ¿verdad? Pensamientos repetitivos, sueños que a veces el diablo usa hasta que se llega a pecar. Y de eso hay que guardarse. Amén, hermanos. Proverbios 26. Proverbios capítulo 26, ya no me va a dar tiempo de estudiar todo lo que traía. Proverbios 26, versículos 6 y 7. El que envía mensaje por mano de un necio se corta los pies y bebe su daño. Las piernas del lisiado penden inútiles. Así el proverbio en la boca del necio. Bueno, pies cortados. Son aquellos que son impulsados y se dejan llevar por necedad. Hacen lo que bien les parece, no escuchan consejo de nadie y por eso tropiezan y caen. Los pies cortados son aquellos que viven una vida muy independiente, hermano, y que dice yo hago lo que se me antoja y voy a hacer lo que se me da la gana. Y la palabra dice que hay que recibir consejo y de hecho hay que saber retenerlo, porque el consejo que viene de Dios, eso es nuestra vida, hermanos. El consejo que el Señor nos da anticipadamente, porque Dios siempre habla a tiempo y en su misericordia habla fuera de tiempo. Pero yo quiero que Dios a mí me hable a tiempo para no tener que pasar consecuencias fuertes en la vida, hermano, que a veces dejan marcado el corazón. Mejor escuchar el consejo, mejor atender lo que el Señor nos está hablando, cómo Dios nos insta a tiempo para que podamos tener seguridad y confianza y no, hermano, pasar por las consecuencias de un acto de necedad donde no escuchamos, donde no prestamos atención a lo que el Espíritu Santo nos advirtió oportunamente. Porque Dios siempre habla, hermano. Siempre, siempre habla el Señor. Para que uno se detenga en ese ímpetu que a veces se lleva de independencia, ¿verdad? De hacer lo que a mí bien me parece y que a veces trae consecuencias trágicas. Entonces los pies cortados es romper la relación de dependencia de alguien, en este caso de Dios. Y nosotros siempre tenemos que buscar ser dependientes del Señor en todo tiempo. ¿Cuántos dicen amén? Jeremías capítulo 2, versos 23 en adelante. ¿Cómo dices no soy inmunda? Nunca anduve tras los baales. Mira tu proceder en el valle. Reconoce lo que has hecho.
dromedaria, ligera, que entrevera sus caminos, asna montés, acostumbrada al desierto, que en el ardor de su deseo olfatea el viento en su celo. ¿Quién la tendrá? Todos los que la buscaren no se cansarán, la hallarán en su mes. Guarda tus pies de andar descalzos y tu garganta de la sed. Mas dijiste, ¿no hay esperanza? No, porque amo a los extraños y tras ellos he de ir. Esto habla de idolatría. Es Dios recriminándole a su pueblo, hermano. Ese espíritu indómito y lascivo, ¿verdad? Y Dios le señala a Israel que se ha ido y habla de una hembra que está en celo. Dice que el mismo viento atrae, hermano, y está hablando en un sentido meramente espiritual, de personas que van detrás de otras cosas, que afrentan al Señor, que provocan a Dios. Nuestro Dios es un Dios celoso. Y cuando habla acá de ese tipo de idolatría, en este caso son los Baales, pero aquí Dios le habla al pueblo, aquellos que han amado más otras cosas que a Dios mismo. Debemos de tener cuidado de no anteponer nada, porque nuestro Dios es un Dios celoso. Amén. Que nos quiere totalmente y exclusivamente para Él. Pero hermano, qué misericordia la del Señor, ¿verdad? No cabe duda que Dios es un Dios perdonador. Porque le fue infiel Israel, y Dios le habla al profeta Oseas. Sí, a Oseas es. Y le dice, Oseas, sí, Señor, quiero que te cases. Ah, muy bien, Señor. Pero mira, vas a ir a buscar a una mujer prostituta de oficio y te vas a casar con ella. Y le dice, y vas a crear hijos de fornicación, hijos de adulterio. Y el profeta le dice, ¿por qué, Señor? Para que sientas lo que yo siento cuando mi pueblo se va en pos de otros dioses. Y después de eso le dice Dios, te va a traer hijos que no son tuyos, pero la vas a enviar al desierto y le vas a hablar a su corazón por 7 días. Y la vas a concientizar. Y le vas a hacer conciencia de que tú eres el que le ha provisto todo, el que le ha sustentado, el que le ha dado ropa, para reconvenir su pensamiento. Mire qué misericordia la de Dios. Dios, no cabe duda que Dios es un Dios misericordioso, hermanos. Amén. Y el profeta tuvo que pasar por esa experiencia bastante fuerte, creo yo. Dios obra de maneras que nosotros no entendemos, ¿verdad? Entonces, hermanos, guardemos mejor nuestros pies y procuremos mantenernos siempre, siempre, hermanos, en rectitud delante del Señor, rogando al Espíritu Santo que Él nos ayude. Dice 1 Samuel 2:8, primer libro de Samuel, capítulo 2 y versículo 8, Él levanta el polvo al pobre y del muladar exalta al menesteroso para hacerle sentar con príncipes y hacerle heredar un trono de honor. Porque de Jehová son las columnas de la tierra y Él asentó sobre ellas el mundo. Él guarda, versículo 9, primer libro de Samuel 2:9, Él guarda los pies de sus santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie prevalecerá por su propia fuerza. Oiga esto, Él guarda los pies de ¿quiénes dice? De sus santos. Pero dice, mas los impíos. ¿Quiénes son los impíos? Los que una vez fueron santos, pero cayeron de la gracia. Aquí dice que el Señor guarda los pies de los santos, mas los impíos perecen en tinieblas, porque nadie prevalecerá por su propia fuerza. Hermano, qué lindo es saber que cuando tú caminas en santidad, eso es, cuando tú te apartas del mal, cuando vas en sentido contrario de lo que a Dios no le gusta, cuando te alejas de lo que Dios aborrece, Dios se compromete a guardar tu alma, a guardar tu corazón, para que el enemigo no lo vaya a hacer presa. Pero dice que el impío va a perecer en tinieblas. ¿Por qué? Porque cuando alguien cae en impiedad,
cuando alguien se aparta del Señor, cuando alguien se burla de la santidad, comienza a ser sustentado por su propia fuerza. Y yo pregunto, ¿cuánto tiempo dura la fuerza humana para mantenerse recto? Cuando uno comienza a involucionar, hermano, ay, Dios santo. Ya no comete uno errores, sino que comete horrores en la vida. Y no da pena, ¿verdad? Y lo peor es que uno no se da cuenta. Hay personas que están hundidas en el pecado. Y si usted les pregunta, ¿están bien? ¿O no ha hablado usted con personas que han caído en el vicio de las drogas? Y le dice, mira, levántate. No, yo estoy bien, dice. Yo estoy bien, no pasa nada. Tranquilo, fresco. Y se está hundiendo, se está muriendo y no se da cuenta. Pero cuando uno camina en santidad, hermano, solo es asunto de responsabilidad y de apartarse de lo que uno sabe que es malo. Y Dios se compromete a guardar tus pies para que no tropiecen en piedra. Démosle gloria al bendito Señor para que mantengamos nuestros pies sanos. Aleluya. El creyente que tiene los pies sanos es aquel que en su caminar evidencia fe, muestra amor, santidad, rectitud, integridad y temor de Dios. Pero para tener los pies sanos hay que vivir en santidad en primer lugar, pedirle al Espíritu Santo que cubra nuestros pies con su bendita sangre, pedirle al Espíritu Santo que nos lave los pies, que nos lave el alma a través del rociamiento de la sangre del Cordero, permitir que los ministros lavemos los pies por medio de la administración del alma, a fin de que tengamos pies que sean ungidos, hermanos, pies ungidos de parte del Señor y que se van a constituir en pies de firmeza para no apartarnos ni a derecha ni a izquierda, sino mantenernos, aunque sea bajo luchas y pruebas constantes, pero no apartarnos del propósito de Dios, sino seguir hasta alcanzar la meta, porque eso va a hacer que nuestros pies sean pies hermosos. Isaías capítulo 52 y versículo 7. Cuán hermosos son sobre los montes los pies del que trae alegres nuevas, del que publica la paz, del que trae buenas nuevas del bien, del que publica salvación, del que le dice a Sión, tu Dios reina. Mire qué maravilloso, cuán hermoso son sobre los montes, dice. Esto me hace pensar en las alturas espirituales en las que Dios quiere, hermano, que nosotros transitemos. Cuando estamos en alturas, hermano, Dios va a poner en nuestros labios buenas nuevas, alegres nuevas, dice acá. Dios va a poner palabras de paz, palabras de bien, palabras de salvación, y vamos a gritarle a Sión, que es el pueblo escogido, que es la iglesia comprada por precio de sangre, y vamos a decirle, iglesia, tu Dios reina. Él es el rey. Dice, cuán hermosos son los pies del que tal hace. Y entonces Dios va a hacer nuestros pies como de sierva para poder trepar a las alturas, ¿verdad? Y mantenernos en esa dimensión, hermano, y que ahí el Espíritu Santo nos recree en las alturas. Las experiencias nuevas que Dios ha reservado para su pueblo se van a vivir en altura espiritual. Por eso mi consejo pastoral es, no desciendas. No desciendas, porque mire, hermano, a través de las circunstancias, Satanás muchas veces busca que descendamos. Examinemos el corazón y no permitamos que la adversidad, mire, la adversidad puede hacer daño. La adversidad puede provocar dolor. Yo estoy de acuerdo con eso. ¿Quién no sufre con una mala experiencia? Pero por favor, que esa experiencia no te aparte de Dios. Porque si te aparta de Dios, si te aparta de tu prioridad, tu alma está en peligro. Porque tus pies pueden quedar descalzos y expuestos a cualquier tipo de mal del que ya mencionamos. Voy a leer finalmente Efesios capítulo 6, versículo 15, para finalizar. Y calzados vuestros pies con el apresto del Evangelio de la paz.
Nuestros pies, entonces, hermanitos, deben estar vestidos de la gloria de este evangelio de poder que nos ha sido revelado. Este evangelio de gracia, este evangelio de amor y de misericordia que Dios quiere que paladiemos y disfrutemos el resto de vida que nos quede en la tierra, o que el Señor venga y nos levante pronto para estar con Él en las nubes. Amén. Dele palmas al Señor. Aleluya.